Las maldiciones no son simples criaturas que surgen de la nada. No son seres nacidos en la oscuridad por casualidad. No. Las maldiciones son el reflejo de la humanidad. La representación, su corrupción, su dolor, su desesperación. Nacen de los sentimientos negativos. Del rencor que corroe el alma, de la angustia que te consume en silencio, de la desesperanza que te hace creer que no hay escapatoria. Cada lágrima derramada, cada grito ahogado, cada suspiro de frustración, todo eso se acumula, se condensa. Las maldiciones son la manifestación de todo lo que no queremos ver, de lo que nos hiere, de lo que nos destruye. Por lo general, para que una maldición tome forma, muchas personas deben compartir el mismo sufrimiento. Cientos, quizás miles, deben albergar esas emociones negativas en sus corazones. Es como una olla a presión. Cuando el rencor y la angustia alcanzan su punto máximo, estallan. Y de esa explosión nace la maldición, un ser que encarna todo el sufrimiento que los humanos no pudieron soportar. Pero hay ocasiones en las que no se necesita una multitud. A veces, el dolor de unos pocos es tan intenso, tan abrumador, que basta. Un grupo pequeño, o incluso una sola persona, puede generar una maldición si su sufrimiento es lo suficientemente profundo. Si su odio es lo suficientemente puro. Si su desesperación es absoluta. Las maldiciones no son solo enemigas de la humanidad, no como tal, pues en la historia, a veces son los mismos humanos los más crueles, los más inhumanos, los que disfrutan del sufrimiento de otros. Al final, todas las maldiciones matan humanos, pero a diferencia de los humanos que matan humanos, las maldiciones nacieron para ello, como los animales salvajes que matan a otros para sobrevivir. No puedes preguntarle a una maldición por qué mata o lastima, no tiene casi intentar entenderlas. Son así, y no hay nada que puedas hacer para cambiarlas. Son los propios humanos quienes las alimentan, quienes les dan forma, quienes les permiten existir. Cada vez que alguien llora en silencio, cada vez que alguien guarda rencor, cada vez que alguien pierde la esperanza, cada vez que un humano lastima a otro, está contribuyendo a su nacimiento. Y este es un ciclo que no puede romperse. No puede existir la felicidad sin la infelicidad. El dolor es inherente a la condición humana. La tristeza, el miedo, la ira, son emociones de las que no podemos deshacernos. Detrás de cada sonrisa, de la paz, de la estabilidad, siempre hay una sombra. Porque detrás de cada cosa hermosa, hay dolor. Eso es innegable. Obito Uchiha murió a la edad de 31 años. Pero antes de eso, murió otras 3 veces. Su primera muerte fue como Obito Uchiha, un joven shinobi en una misión que cambiaría su destino. En esa misión, finalmente obtuvo algo que había anhelado durante mucho tiempo, pero cuando lo tuvo en sus manos, ya era demasiado tarde. No fue cuando la roca aplastó su cuerpo, destrozando la mitad de lo que alguna vez fue. No fue cuando, con su último aliento, le entregó su Sharingan a su amigo y rival, Kakashi, creyendo que ese sería su legado final. No, su verdadera muerte fue mucho más profunda. Fue cuando presenció, impotente, cómo ese mismo amigo atravesaba con sus propias manos a una de las personas que más amaba, Rin. La imagen de su sonrisa desvaneciéndose en la fría oscuridad, mientras la sangre manchaba la tierra bajo la pálida luz de la luna, fue lo que realmente lo destrozó. Esa noche, bajo una luna teñida de rojo, no solo por la sangre de Rin, sino por la ira y el dolor que consumían su corazón, fue cuando Obito Uchiha murió de verdad. Y en su lugar, nació algo más oscuro, algo más frío. Madara, Tobi, o cualquier otro nombre que se le diera, surgió de las cenizas de lo que una vez fue Obito. En ese momento, quedó maldito con el odio de su clan. Al final, su nombre dejó de tener importancia, porque lo único que le quedaba era una sola cosa: completar su plan, el ojo de la luna, y crear un mundo donde el dolor y la pérdida no existieran más. Y vivió casi 2 décadas con esos retorcidos ideales. Como el mundo le daba igual, no importaba cuánto dolor esparciera por él. Obito Uchiha vivió una vida llena de odio, muerte y mentiras, convenciéndose a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto.
Se repetía una y otra vez que la inmensa miseria que sembraba a su paso sería insignificante en comparación con la felicidad que todos experimentarían cuando su plan se concretara. Y cuando estaba a solo un paso de lograrlo, llegó su segunda muerte, esta vez definitiva. Intentó negar las palabras del hijo de su maestro, Naruto Uzumaki, pero al final, su voluntad de destruir el mundo para crear uno mejor no fue suficiente. Fue derrotado por la inquebrantable determinación de ese joven que, con cada golpe, derribaba no solo su cuerpo, sino también las murallas que había erigido alrededor de su corazón. Tal vez por eso la espada que creó para destruir a aquellos que se interponían en su camino se rompió en miles de pedazos, porque así de frágil era su propia determinación. En ese momento, Obito se dio cuenta de lo patética y vacía que había sido su vida. Había caminado bajo el nombre de su ancestro, Madara, no porque compartiera su ambición, sino porque temía volver a ser lastimado. Se había ocultado tras una máscara de indiferencia y superioridad, engañando a todos, pero sobre todo, a sí mismo. Pero en sus últimos momentos, mientras su patética existencia se desvanecía lentamente, hizo algo inesperado. Como aquella vez en la cueva, cuando salvó a su amigo Kakashi, su cuerpo se movió por sí solo, guiado por un instinto que no había sentido en años. Salvó al chico que lo había derrotado. Y entonces, murió. Mientras su carne se desvanecía en cenizas, desprendiéndose de su cuerpo con una dolorosa lentitud, Obito contempló la muerte una vez más. Pero ya estaba acostumbrado. Él mismo había cegado miles de vidas sin titubear. Estaba listo para esto. Sabía que, incluso si no hubiera muerto en ese momento, habría sido condenado a la pena de muerte. Seguramente lo habrían usado como un ejemplo para el mundo, demostrando que nadie podía cometer las atrocidades que él cometió y simplemente arrepentirse. Incluso si Naruto lo perdonaba, Obito sabía que solo merecía la muerte. Y en el fondo, sabía que incluso eso era demasiado benevolente. Lo que realmente merecía era un castigo mucho más severo, uno que nunca llegaría, porque su tiempo en este mundo había terminado. No era el salvador del mundo. No era Madara Uchiha. No era Tobi. Solo era alguien maldito por el odio y por su propia estupidez. Pero, al mismo tiempo, Obito tampoco quería seguir siendo Obito Uchiha. El nombre que una vez estuvo lleno de sueños y esperanzas, ahora estaba manchado por la oscuridad. Había destruido todos los recuerdos de aquella época en que, con una sonrisa, gritaba que sería Hokage y salvaría el mundo. Cada promesa que había hecho, cada ideal que había sostenido con orgullo, se habían desvanecido bajo el peso de sus propios actos. Obito Uchiha moriría con miles de arrepentimientos. Cada uno de ellos lo consumía desde adentro, como un fuego lento que devoraba su alma. Pero en sus últimos momentos, encontró fuerzas para pronunciar unas últimas palabras. Desde ahora, indudablemente te enfrentarás a más dolor y tragedias, pero, estoy seguro de que ese camino del ninja tuyo, que nunca cambia, te hará ver todo eso. En cierto momento me dijiste, seguir mis propias palabras, hacia adelante, sin vacilar, ese es mi camino del ninja. ¿Verdad? Naruto, sé que te convertirás en Hokage. Esas palabras sonaban increíblemente hipócritas y patéticas. Sabía que no tenía derecho a decirlas, que no merecía la redención que esas palabras parecían ofrecer. Pero aún así, las dijo, aferrándose a la esperanza de que Naruto pudiera lograr lo que él no pudo. Y así, tal como vivió, murió. Con una mezcla de dolor y remordimiento, sabiendo que había fallado en todos los sentidos posibles, pero también con la tenue esperanza de que su muerte pudiera significar algo, al menos para alguien más. Obito desapareció de la existencia. Sus cenizas se desvanecieron en un mundo extranjero. Sus cenizas se desvanecieron en un mundo extranjero. Primero hubo oscuridad. No era una oscuridad normal, no era el simple vacío de la nada. Era algo mucho más profundo, algo que lo envolvía como una prisión sin paredes, un abismo sin final. No sintió dolor. No sintió frío ni calor. Solo una inmensa y abrumadora sensación de desolación, como si su existencia misma fuera arrastrada hacia lo más profundo de esa negrura infinita. Y entonces, las voces comenzaron los susurros. Nos convertiremos en Hokage, ¿verdad, Obito? Obito sintió un nudo en la garganta, aunque ya no tenía cuerpo para experimentarlo.
Esa voz, al de su sensei, resonaba con una esperanza que ahora le parecía un sueño lejano. No vayas por ahí de valiente y te cubras las heridas, te estoy observando. Da lo mejor de ti, Obito. Conviértete en el mejor de los Hokage y muéstrame cómo salvas al mundo. Eso también es una promesa. El rostro de Rin apareció fugazmente en su mente. Su calidez, su preocupación sincera. Sintió algo parecido a una punzada en el alma. Un sollozo ahogado escapó de él, aunque el sonido no resonó en la oscuridad. La promesa, esa promesa que nunca cumplió. Había elegido otro camino, uno teñido de sangre y desesperación. ¿Cómo pudo haber creído que lo que hacía era lo correcto? Obito, eres un necio, torpe e impulsivo, así que ten muchísimo cuidado ahí afuera. Si vuelves herido, mi puño será lo único que estará esperándote. Ojos color violeta, cabello rojo como el fuego. El dolor se incrementó, mucho, mucho más. No era dolor físico, era algo peor. El peso del arrepentimiento. Había fallado. No solo a ella, sino a todo lo que alguna vez representó. En este mundo de shinobis, aquellos que rompen las reglas son escoria, pero aquellos que abandonan a sus compañeros son peor que la escoria, y aquellos que no respetan la memoria de sus compañeros, son aún peor. Nunca olvidaré aquella lección que me enseñaste, aunque seas tú el que niegue esa creencia. Las palabras de Kakashi lo golpearon como un latigazo. Era cierto. Él había sido peor que la escoria. Había enterrado su propia creencia en las sombras, fingiendo que nunca existió. Llevabas las gafas puestas, así que no se te ha podido meter nada en el ojo. Si no dejas de mentir, no solo tu boca se debilitará, también lo hará tu alma. Sí, su maestro tenía razón, se había mentido a sí mismo, se mintió durante tanto tiempo que su alma se volvió tan débil que prefirió lastimar a otros a ser lastimado él mismo. Se había escondido tras una máscara, tras nombres que no le pertenecían. Al final, había perdido más que su identidad. Había perdido su alma. Una ligera luz iluminó todo lo que lo rodeaba, disipando lentamente la oscuridad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, pudo ver algo más allá del vacío. Frente a él, de pie y firme, estaba una versión diferente de sí mismo. Fue Obito, pero no el que había sucumbido a la desesperación, no el que había llenado su camino de muerte y destrucción. Este Obito tenía una mirada serena, llena de determinación, y a su alrededor, como un reflejo de lo que pudo haber sido, estaban todos aquellos a quienes había herido. Naruto, Kakashi, Minato, Sasuke, y los innumerables inocentes que habían caído por su causa. Todos estaban allí. No con odio, sino con la calidez que él mismo había desterrado de su vida. Obito sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada, incapaz de sostener la visión de lo que jamás podría alcanzar. No merecía estar ahí. No podía permitirse soñar con algo tan puro, tan lleno de paz. Giró la cabeza lentamente. Estaba solo. No había nadie a su lado. No había voces que lo llamaran, ni miradas comprensivas, ni manos extendidas hacia él. Solo el eco de su propia existencia, una soledad que pesaba más que cualquier castigo. La luz comenzó a desvanecerse, y con ella, aquella imagen imposible. Obito sintió como la oscuridad volvía a reclamarlo, envolviéndolo con la crudeza de su destino. No había redención para él. No había un lugar al que regresar. Solo el peso de sus pecados, hundiéndolo cada vez más en la nada. Mientras la oscuridad lo absorbía, por un breve momento pudo ver el rostro de Rin. Ella estaba allí. No sonreía. No lloraba. Solo lo miraba con una tristeza insondable. Uno que no podía describirse con palabras. Obito sintió como su alma se desgarraba en 1000 pedazos, como si cada uno de esos recuerdos que había tratado de ignorar se clavara en él como afiladas dagas. Por un momento, creyó que esta era su condena. Que su eternidad se resumiría en ser arrastrado por la oscuridad, consumido por el eco de sus propios pecados. Pero la oscuridad se quebró. El vacío colapsó, y Obito cayó. Cayó durante lo que parecieron siglos, su cuerpo sin forma atravesando un abismo ardiente. El fuego surgió de la nada, envolviendo su ser, quemándolo sin destruirlo, castigándolo sin darle la paz de la muerte definitiva. Y al final, golpeó el suelo. Ella se detuvo en el aire, suspendida como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir a su alrededor.
Sus ojos parpadearon lentamente, como si intentaran procesar lo que estaba frente a ella. Una sensación densa y pesada se extendía por el ambiente, una energía oscura que no podía ignorar. Era una maldición, y no cualquiera, sino una bastante poderosa, eso lo sabía al instante. El aire vibraba con una fuerza inquietante, como si la tierra misma estuviera advirtiéndole del peligro. En este lugar, murmuró para sí misma, mientras su mirada recorría el entorno con cautela. La región era vasta y solitaria, con pocas aldeas dispersas. No era común que algo así apareciera en un lugar tan remoto. ¿Acaso se trataba de una deidad local? ¿O quizás algo más? No podía saberlo con certeza, pero una cosa era clara. Aquella maldición estaba haciendo cosas molestas. Suspiró, sintiendo el peso de la situación. En pocas palabras, aquello era una molestia. Acababa de terminar una misión agotadora, y lo último que necesitaba era lidiar con una maldición descontrolada. No era parte de su trabajo, al menos no directamente. Aún así, no se movió de inmediato. Permaneció quieta, flotando en el aire, mientras sopesaba sus opciones. Si dejaba la maldición allí, sin hacer nada, era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a cobrar vidas. Los aldeanos de la región, aunque pocos, no tendrían forma de defenderse. No eran más que personas comunes. Con un gesto de fastidio, se llevó la mano a su cabello, que ondeaba suavemente en el aire, como si estuviera vivo. Lo apartó de su rostro con un movimiento brusco, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de irritación y resignación. No le quedaba otra opción, ¿verdad? No podía simplemente ignorarlo y seguir su camino. No era así como funcionaban las cosas para alguien como ella. Finalmente, con un suspiro que pareció cargar con todo el peso de su decisión, comenzó a moverse hacia el epicentro de la maldición. Alguien tenía que hacerlo, y esa alguien, por desgracia, era ella. Cuando Obito abrió los ojos, esperaba ser consumido por las llamas del infierno, rodeado por el dolor y la condenación eterna que sentía que merecía. Pero nada de eso ocurrió. De hecho, el simple hecho de abrir los ojos era lo que más odiaba. En lugar de fuego, todo lo que encontró fue una oscuridad increíblemente densa que lo envolvía por completo, solo podía distinguir los árboles que los rodeaban. Frente a él, una vasta extensión de estrellas brillaba en la lejanía, como si el universo entero se extendiera ante él. Lentamente, levantó sus manos y las observó. Ambas eran manos de carne y hueso, bueno más o menos, defectivamente una de ellas era más pálida que la otra. Podía sentir su sangre corriendo por sus venas, la vida misma fluyendo en su interior. Podía sentir todo eso y más, una sensación tan intensa y real que casi no podía comprenderla. La mente de Lucia se quedó en blanco por unos minutos, o quizás por un tiempo indefinido. El concepto de tiempo y espacio parecía no tener sentido en ese lugar. Lo único que supo durante esos momentos fue que una cantidad increíble de desprecio y rabia comenzaban a inundar su corazón. Emociones que creía haber dejado atrás regresaron con una fuerza abrumadora, arrastrándolo hacia un abismo de odio que no podía escapar. ¿Por qué? ¿Por qué estaba vivo? ¿Por qué podía respirar? ¿Por qué no estaba sufriendo un castigo apropiado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas inundaban su mente, una tras otra, como un torrente incontrolable de desesperación. No había respuestas, solo un vacío que lo consumía. Obito apretó sus puños con tal fuerza, que sus uñas se clavaron profundamente en su carne, y sintió como cálidas gotas de sangre se escurrían por sus palmas. Y luego el familia chisporroteó de su carne curándose a una velocidad acelerada. La sensación del dolor físico era real, demasiado real, pero no podía compararse con el tormento que se arremolinaba en su interior. Sus ojos comenzaron a humedecerse, y por primera vez en mucho tiempo, Obito lloró. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, cayendo hacia el suelo debajo de sus pies. No lloraba por redención ni por piedad. Lloraba por la injusticia de su propia existencia, por el hecho de que, a pesar de todo lo que había hecho, seguía vivo. No entendía por qué estaba vivo, por qué sus ojos seguían viendo, por qué su corazón seguía latiendo. Nada de eso tenía sentido para él.
No le importaba el lugar en el que se encontraba, ni el motivo de su existencia en ese vacío. Lo único que deseaba, con una intensidad que superaba cualquier otro sentimiento, era desaparecer. Quería desvanecerse en la nada, dejar de existir para no seguir lastimando a los que lo rodeaban. La mera idea de que pudiera causar más dolor le resultaba insoportable. Pero al mismo tiempo, se preguntó si en realidad estaba vivo, o acaso solo era un genjutsu. Obito cerró los ojos con fuerza, apretando la mandíbula hasta que dolió, intentando romper la ilusión con el puro poder de su voluntad. Concentró su chakra, reuniéndolo de manera casi automática, como si su cuerpo todavía recordara cada técnica grabada a fuego en su ser. Las manos se movieron en un gesto rápido y perfecto, formando un sello que había ejecutado 1000 veces antes. «Kai», gritó con determinación. Pero nada cambió. El frío de la tierra seguía bajo su cuerpo, la humedad del suelo empapaba su ropa, y el sonido del viento nocturno seguía susurrando entre los árboles. La luna, alta en el cielo, lanzaba su pálida luz sobre un claro en medio de un bosque desconocido. Todo parecía real. Demasiado real. «Kai», repitió, la desesperación comenzando a arañar los bordes de su voz. Nada. El silencio del bosque fue la única respuesta. Un coro de grillos, el lejano ulular de un búho, y el sutil crujir de las hojas por algún animal. Su respiración se volvió más rápida, desordenada, mientras su corazón martillaba con violencia en su pecho. «Kai. Kai, Kai, Akia, Kai». Las palabras salieron atropelladas, ahogadas por la creciente angustia. Cada intento fallido era una daga que se clavaba más profundo en su mente. El vacío de la soledad, la culpa inquebrantable, y el terror de estar atrapado en una realidad que no podía controlar se mezclaban en un torbellino insoportable. Finalmente, sus gritos se volvieron desesperados, desgarradores. Con las manos temblando, hundiendo los dedos en la tierra húmeda, intentando aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera demostrarle que esto no era real. Pero la tierra era fría y sólida. La sensación era innegablemente tangible. «¿Por qué no puedo?», susurró, con la voz rota, apenas un eco de su propia desesperación. En ese momento, una verdad oscura y devastadora se abrió paso en su mente. Algo que no se había detenido a considerar, no porque fuera improbable, sino porque, para él, era simplemente imposible. Kaguya ganó. La realización lo golpeó como un puñal helado en el corazón. Todos habían caído. El Tsukuyomi infinito había triunfado, envolviendo al mundo entero en una ilusión eterna. Y él, incluso después de muerto, había sido arrastrado de regreso, encadenado en esta prisión ilusoria. ¿Pero cómo? Obito tembló, no por el frío, sino por el peso de lo que aquello significaba. Kaguya, una diosa en todo sentido, había logrado lo impensable. Que ella lo hubiera revivido solo para encerrarlo en un genjutsu, eso no tenía sentido. No había razón. No había lógica. No podía aceptar que Naruto hubiera perdido. La sola idea era inconcebible. Naruto, ese idiota obstinado con un corazón de acero, el mismo que había desafiado al destino una y otra vez, que había luchado por sus amigos hasta el último aliento, no podía haber caído. No él. No después de todo lo que le había demostrado. Y todo por su culpa, Obito lo sabía, todo lo que pasó fue por su culpa. Podría culpar a Madara por manipularlo, pero al final, es uno el que toma las decisiones. Pudo haberse detenido mucho antes, pero no, obstinadamente siguió hasta el amargo final, hasta que Naruto destrozó la máscara que se había puesto. «No, no es posible», susurró, con la voz quebrada, mientras la culpa lo envolvía como una cadena helada. Naruto había sido la esperanza del mundo shinobi, el último rayo de luz en medio de una noche interminable. Si incluso él había sido derrotado, ¿qué quedaba? ¿Qué propósito podía tener su existencia ahora? Su respiración se volvió errática, y el miedo, uno que no sentía desde hacía mucho tiempo, se deslizó por su piel como un escalofrío helado. Entonces, la parte de él que aún era un shinobi, la misma que había sobrevivido a guerras, traiciones y la oscuridad más profunda, se sobrepuso a sus emociones. Los shinobis son aquellos que aguantan. Como Naruto le había mostrado. Inhaló profundo. Sintió como el aire frío llenaba sus pulmones, renovando por un instante la claridad que había perdido entre el miedo y la culpa.
Dejó escapar el aliento lentamente, obligando a su cuerpo a detener el temblor que lo invadía. Su corazón, aunque aún golpeaba con fuerza en su pecho, comenzó a estabilizarse. No podía perder la cabeza, no en un momento como este. Obito se puso de pie lentamente, su cuerpo aún tembloroso, pero con la mirada endurecida. Si esto realmente era un genjutsu, tenía que actuar con inteligencia. La desesperación era un enemigo silencioso, más peligroso que cualquier adversario físico. Observa. Analiza. Piensa. El bosque seguía igual. La brisa nocturna susurrando entre las hojas, la luna colgando inmóvil en el cielo como un ojo indiferente. Pero ahora, con la mente fría, algo le pareció fuera de lugar. Era él mismo. Bajó la mirada lentamente, observando su cuerpo con creciente inquietud. Entonces, lo notó, su ropa no tenía sentido. Un par de pantalones oscuros, una camisa negra de mangas blancas y, sobre ella, esa túnica púrpura de cuello alto y manga larga. Alrededor de su cintura, un obi morado sencillo y un cinturón que sujetaba todo en su lugar. Alrededor de su cintura, un obi morado sencillo y un cinturón que sujetaba todo en su lugar. Pero eso era imposible. Su túnica había sido destruida mucho antes, desgarrada en medio de la batalla contra Naruto, Sasuke y toda la alianza Shinobi. Cada hilo había sido arrancado por el peso de sus decisiones y el poder aplastante de sus enemigos. Esto solo podía significar una cosa: este mundo es una mentira. Una ilusión perfecta. Un genjutsu. Sin embargo, algo más profundo comenzó a inquietarlo. No era solo el entorno. No era solo la ropa que no debería estar allí. Era algo interno, una sensación que no podía definir. Lentamente, con el corazón latiendo en un ritmo irregular, Obito bajó la mirada a sus manos. La sospecha crecía en su interior, una sombra en el borde de su conciencia. Primero, la mano derecha. Normal, pálida por el frío, pero humana. Suya. Luego la mano izquierda. Ahí estaba, la piel blanquecina. La textura antinatural. Entonces, la incomodidad se transformó en algo más inquietante. Se sentía diferente. Un escalofrío recorrió su columna. Esa sensación no era solo nostalgia o culpa, era algo que no debería existir en ese momento. Su respiración se aceleró cuando comprendió que había algo más. Algo que no debía ser posible. Llevó lentamente su mano hacia su ojo izquierdo. Un zumbido resonó en su mente, un eco de un poder que había sentido tiempo atrás. Sus dedos temblorosos rozaron la piel bajo el párpado y, cuando finalmente abrió el ojo, ahí estaba. No podía verlo, pero lo sentía. El Rinnegan. Obito retrocedió un paso, la sangre helada en sus venas. No, no puede ser, susurró, el terror creciendo con cada latido. El Rinnegan había desaparecido mucho antes. Le había sido arrancado, y después murió. ¿Por qué ahora lo sentía tan vívidamente? El peso de ese poder era inconfundible. La percepción del chakra a su alrededor se intensificó instantáneamente, no era solo que había estado demasiado distraído para detenerse en ello. Podía sentir cada hoja del bosque, cada partícula de energía moviéndose con precisión quirúrgica. Y entonces lo entendió. Algo estaba mal. Muy mal. La realización lo golpeó como una tormenta, implacable y aterradora. Cuando Obito había poseído el poder del sabio de los 6 caminos, el mundo había cambiado ante sus ojos. No era solo un aumento de poder o una extensión de su chakra, era una transformación absoluta de su percepción. La realidad misma parecía doblegarse ante su voluntad. Lo imposible se volvía sencillo. Las reglas del chakra, que una vez parecieron inamovibles, se quebraban como cristal. Crear una nueva naturaleza de chakra, moldeado su esencia con una libertad ilimitada. Su voluntad se convertía en acción, y la realidad respondía a sus pensamientos. Eso significaba ser el Jinchuriki del Hvi. Eso era ser el Rikudo no Sennin. Pero ahora, aunque sabía que no estaba en ese mismo estado abrumador de poder absoluto, esa sensación estaba ahí. No era tan intensa como antes, pero era inconfundible. Lo sentía, otra vez. Era como aquella vez, cuando le arrebató el chakra a Madara. ¿Por qué?, murmuró, su voz apenas un susurro entre el crujir de las hojas. ¿Por qué seguía teniendo ese ojo? ¿Por qué su cuerpo estaba completo? ¿Por qué el poder que había entregado a Naruto seguía presente en su interior?
¿Y si nunca lo entregó del todo? Entonces, algo surgió. Pero esta vez, no provenía de él. Era el mundo mismo. Lo sintió. Una presencia oscura, densa como el vacío, que lo envolvió de golpe como una ola helada que le caló hasta los huesos. Una oleada de malicia pura, de un instinto asesino tan primitivo y feroz que la propia tierra pareció estremecerse bajo su peso. No era solo odio. Era algo mucho más crudo, más visceral. Era el tipo de oscuridad que no surgía de la razón ni de la emoción, sino de la destrucción en su forma más pura. Obito giró la cabeza con tanta rapidez que por un instante pensó que su cuello podría haberse roto. No era Madara. No era el Tsukuyomi. No era una ilusión. Era algo más. Algo desconocido. Algo que no debería existir. ¿Qué es eso? Susurró Obito, con la voz baja y tensa. De repente, el sonido del bosque se detuvo. Los grillos dejaron de cantar. El viento cesó por completo, y las hojas de los árboles, que antes susurraban suavemente con la brisa nocturna, quedaron inmóviles. El silencio no era natural. Era denso, sofocante. Cada segundo se sentía como un peso aplastante sobre sus hombros. Y entonces, lo sintió. Una presión. Una presencia fría y maliciosa que parecía infiltrarse en el aire mismo, como una marea oscura que empapaba el mundo a su alrededor. Algo estaba ocurriendo. Obito respiró hondo. No podía quedarse ahí, paralizado por la culpa. Giró la cabeza, su mirada recorriendo el horizonte con la precisión de un shinobi experimentado. Y entonces lo vio. A lo lejos, a varios kilómetros, en lo más profundo del bosque, percibió una anomalía. Una aura de malicia densa, casi visible. No necesitaba su Rinnegan para saber que allí había algo terriblemente mal. Pero con sus ojos, pudo distinguirlo aún mejor. Una energía oscura que se alzaba en el aire como una grieta en la realidad, emanando un odio tan puro y visceral que cada célula de su cuerpo parecía revelarse solo con sentirla. ¡Qué demonios! Entonces tomó una decisión, tenía que acercarse. Dio un paso hacia adelante. Y entonces, lo vio. Allí, en el suelo, medio enterrada en la tierra, una máscara blanca. Obito se detuvo de golpe. Su cuerpo se congeló, rígido como si estuviera atrapado por cadenas invisibles. Su corazón latió con tanta fuerza que por un momento pensó que iba a desgarrar su propio pecho. Esa máscara era casi una mala broma. No, la palabra escapó de sus labios. ¿Por qué estaba ahí? Obito la miró fijamente. Y luego, su mano se extendió y la tomó, no se la puso, pero la guardó entre sus ropas. Con un destello de velocidad él desapareció. No importa cuánto lo intente, la oscuridad que habita dentro de él, no es tan fácil de dejar atrás.